106.5. Buenos días, Eury Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Como siempre inicio con la palabra de Dios, Deuteronomio 31:6. Esfuérzate y anímate, no temas ni tengas miedo de ellos, porque el Señor va contigo, no te dejará ni te desamparará. El Señor siempre va con nosotros, siempre va con el que confía, cree y lo honra. Siempre es nuestro soporte. Miren, esta decisión del Comité de Salario anunciada por el gobierno en el día de ayer por el ministro de Trabajo tiene aspectos interesantes y aspectos preocupantes. Cuando digo aspectos interesantes y aspectos preocupantes, lógicamente un aumento de salario siempre es bueno, siempre es positivo, porque estamos retribuyendo a quienes son un soporte fundamental del proceso productivo, porque cualquier proceso productivo está integrado por dos grandes elementos fundamentales. Uno es el capital, que lo aportan, ¿verdad?, los empleadores, los patronos, como usted quiera llamarlo, y el otro es quienes crean realmente la riqueza porque transforman los instrumentos de trabajo, las materias primas, que son los trabajadores, que son los empleados. Y entonces tienen que jugar un papel fundamental y por vía de consecuencias también deben recibir una retribución que se corresponda con ese gran aporte que ellos hacen al proceso de producción. En este sentido, un aumento de salario siempre tiene que ser positivo. Ahora bien, en medio de esta situación crítica, yo decía que es un poquito peligroso no hacer un aumento salarial sin que el otro factor que es importante para mantener a esos empleados, también sea tomado en consideración. Y esta decisión del Comité Nacional del Salario y del gobierno trata de compensar de alguna manera las dos situaciones. ¿Por qué? Porque la reclasificación de las empresas es, digamos, un paso de avance importante. ¿Por qué es un paso de avance importante? Porque en la clasificación actual, la que se va a implementar a partir de la decisión, resuelve o por lo menos busca que se vaya a resolver algunas situaciones que eran muy complicadas y difíciles, sobre todo para las pymes, para las pequeñas, medianas y microempresas, que digo que es uno de los soportes fundamentales de la economía dominicana, de la economía del mundo, y que no he visto todavía un plan claro y dirigido del gobierno para ayudarla en medio de esta situación. Sin embargo, aquí hay, digamos, como tal vez la luz del túnel. Cuando uno ve, yo ayer no conocía que se iba a aprobar esta reclasificación, y entonces decía, un aumento salarial sin otros elementos es peligroso. No es malo, no estoy diciendo que es malo, que es bueno a todo el que pueda dársele un poquito más de ingreso, buenísimo, interesante. Ahora, si al que va a propiciar eso, es como la expresión famosa que dice, la operación fue un éxito, pero el paciente falleció. Ah, no, los médicos hicieron todo lo que tenían que hacer, pero el paciente falleció. Entonces, si no se toma en consideración para el aumento salarial otros elementos, perfecto, va a haber en un primer momento, 1, 2, 3 meses, trabajadores con mejores niveles salariales, pero las empresas van a quebrar. Y entonces, después de esos 4 meses, pierden todos los trabajadores. Entonces, eso es lo que yo decía, que por eso el gobierno tenía que tener un poquito de cuidado frente a esto. La decisión de la reclasificación de las empresas lleva a que por lo menos una parte de eso pueda ser compensado en un primer momento. No creo que es suficiente, y voy a decir lo que pienso después, pero por lo menos en la reclasificación de las empresas hay un elemento, Julio lo trataba ahorita, sumamente importante, y es que el caso, muchas empresas que antes en la clasificación anterior eran medianas, pasan a ser pequeñas. ¿Qué significa eso? En términos de pago de impuestos, en términos de reivindicaciones laborales, en términos de operatividad, en una serie de elementos son muy beneficiadas. Eso es verdad, y va a haber un grupo de empresas muy beneficiadas, sobre todo las que pasan de antes ser clasificadas como medianas a ser clasificadas como pequeñas. Pero eso no les resuelve otras cosas. Por ejemplo, esta reclasificación no resuelve ni su pago de impuestos, ni su pago de alquileres, ni su pago de electricidad, ni su pago de internet. O sea, los gastos fundamentales de esas empresas, y más en medio de esta crisis, no son compensados. Es verdad que es un auxilio, es una especie de respiro de cara a que a las reivindicaciones laborales y de cara a que algunas de esas empresas, y lo decíamos ahorita que lo comentábamos fuera del aire sobre esto, decíamos, hay empresas que es verdad,
ahora mismo clasificadas como medianas, tienen un salario mínimo, que es el que se plantea que debe subirse. Al pasar a pequeñas se están pagando más que lo le corresponde como eso. Claro, no lo pueden bajar, por ley no se puede bajar el salario de un trabajador, pero para los nuevos contratados van a tener una especie de respiro. En ese aspecto, que tal vez en este momento no es el fundamental. Y ahí es que yo digo, ¿por qué el gobierno tiene que pensar en otras cosas? Viendo globalmente lo que se logró, muy bueno, en sentido general, pero viéndolo en términos de perspectiva, sobre todo para las pequeñas y microempresas, no es tan bueno. Y quiero que se me entienda eso. No estoy en desacuerdo, todo lo contrario, lo que quisiera es que se complementara. ¿Por qué? Porque el gobierno, desde mi punto de vista, no ha dado todavía muestras claras de apoyar a las pequeñas, medianas y microempresas en lo que necesitan de verdad. Porque, por ejemplo, el Banco Central, ¿cuánto llevas? 40, 50 mil millones, ¿verdad? Pero anunciado, 50 mil millones que se han dado. En estos días sacaron porcentajes, pero yo quisiera ver realmente esos porcentajes en términos concretos y que el Banco Central y el Banco Reserva y el Banco Popular y todos los bancos que han facilitado préstamos a pequeñas y medianas empresas, vean si de verdad ha sido así. Y ustedes verán que no es así, que realmente no ha habido. Lo que debió hacer el gobierno, y yo sugiero que el gobierno haga, es algo parecido a lo que hizo el gobierno de Biden cuando llegó. ¿Qué hizo el gobierno de Biden desde que llegó? Sabía que había una situación difícil con las pequeñas, medianas y microempresas de Estados Unidos, que son muchísimas, porque uno cree que la economía norteamericana son los grandes consorcios internacionales. No, son los millones de pequeñas, medianas y microempresas que generan la mayor cantidad de empleo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo Biden? Inmediatamente llegó una feria especial de un mes, donde todas las empresas que necesitaran fueran sin ninguna situación especial, porque lo que le pasa ahora, usted pide un préstamo. Lo primero es que los bancos, el Banco Central liberó encaje legal, perfecto. Pero no facilidades para prestarlo. Usted tiene que tener todo igualito y pasarse un tiempo y pelear con su gente de crédito y pasar y presentar muchísimas cosas. Y a final de cuentas te dicen que no primero y después muchísimo pleito. Entonces, ¿qué hizo Biden? Facilidades. Una cantidad concreta de dinero. Estados Unidos puede hacerlo en una gran cantidad. Aquí debería pensarse en algo de eso. Hay un monto especial que se va a prestar con estas condiciones, 5% de interés y rápidamente para todas las empresas que muestren que lo necesitan ahí, sin muchas cosas. Eso es auxilio. Eso realmente es auxilio. Lo mismo, en términos de pago de impuestos. Para las pequeñas y microempresas ahora mismo, el presidente debe decidir, desde mi punto de vista, desde ahora, eliminación del anticipo. Estoy hablando de las pequeñas y medias y micro. La mediana y la grande, que son las que más aportan y las que, ¿verdad? La caja chica del gobierno, perfecto. Pero para las pequeñas y las micro, eliminación del anticipo. Que no sea una preocupación. Que no están pagando todavía. Van a empezar a pagar desde ahora. O sea, julio es el último mes, según el gobierno, hasta ahora no han quitado eso. Era el último mes ya donde no se pagaba anticipo. A partir del mes de agosto y de ahí para adelante, a pagar anticipo de nuevo. Hay un anticipo pendiente, muchas no podrán por lo que pasó, pero hay un anticipo pendiente y hay una serie de deudas. Lo otro, este es un momento importante desde el punto de vista fiscal. Hay mucha gente que no le gusta eso porque, bueno, el gobierno pierde. Pero para la pequeña y la micro, ya que la reclasificamos, en este momento, tiene que haber nuevamente facilidades fiscales importantes. Otra amnistía fiscal. Eury, pero ¿cómo va a ser? Espérate, el gobierno no tiene... No, yo estoy hablando de las pequeñas y las micro. No estoy hablando ni de la mediana ni la grande. Esas que sigan pagando. Pero las pequeñas y las micro hay que darle una amnistía fiscal. ¿Qué significa una amnistía fiscal? Hay una gran cantidad se aprobó una ley, pero esa ley, oigan lo que implicaba esa ley, porque muchos quisieron ir y cuando fueron, dijeron, bueno, en esta ley nosotros no podemos estar. La ley muy buena, perfecto, te eliminaban todos los intereses y todas las moras. Ahora, tú tenías que hacer, si tú debías 10 millones y de los 10 millones, 4 eran intereses y mora, y 6 era lo que tú debías de verdad. Perfecto, te eliminaban todo eso, pero tú tenías que hacer un pago uno solo y de una vez. ¿Y qué empresa pequeña, mediana puede hacer eso? Ninguna. Entonces había que... Lo que pasó con muchas, bueno, está bien, yo no quisiera a la ley, pero no puedo, que hay que buscarle la vuelta. Bueno, ok, yo te puedo quitar los anticipos, los intereses, te puedo quitar la mora, y hay un acuerdo y 12 meses más pagando. Y hay muchas empresas medianas y pequeñas y micros que tienen deudas acumuladas sobre eso. Entonces, en ese aspecto es que el gobierno puede ayudarla. En ese aspecto.
para que puedan resolver lo de sus aumentos salariales y de mantener las nóminas, de mantener los empleados. Porque yo reitero, si no hay facilidades directas, sobre todo para la pequeña, mediana para la pequeña y la micro, porque la mediana tiene tal vez una realidad especial, pero para la micro y la pequeña, si no hay facilidades ahora, con este aumento lo que están llamando es aumentar el desempleo, porque muchas empresas no van a poder asumir eso. Y la salida va a ser, tener que sacar empleados, lamentablemente. Y va a aumentar el desempleo. Y lo que queríamos que fuera que gente tuviera ingresos, lo que estamos haciendo es quitándole el ingreso que tenían. Le dimos un aumento por 1 o 2 meses, pero a final de cuentas le vamos a quitar el ingreso. Entonces, el gobierno tiene que pensar en esa situación. Muy bueno, muy positivo, la reclasificación, pero falta facilidades de préstamos para las empresas y falta una facilidad en términos de pagos de impuestos, una especie de amnistía fiscal especial para pequeñas y micro, y digo especial en función de la realidad que tiene, que el gobierno sabe muy bien cuál es, porque los que manejan la situación de las micro y pequeñas empresas saben lo que se necesita en este momento. Pero si no se hace, lamentablemente, ese aumento, que parece positivo en un primer momento, se va a convertir en una espada de Damocles y va a suceder lo que dice el refrán. Fue un éxito la operación, pero el paciente murió. Cambio fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza.